Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en el miércoles 16 de diciembre del 2020, en los miércoles de vida sistémica. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes transmitiendo y bueno, pues ya se va a acabar el 2020 y nos ha traído muchísimas sorpresas, muchos cambios, muchas situaciones diferentes y es un año 4 en la numerología pitagórica, numerología espiritual. El año 4, perdón, es un año que nos pide disciplina, que nos pide materializar muchos de los planes que nosotros habíamos hecho en los años anteriores. Y si lo vemos a nivel humanidad, bueno, pues el COVID, el virus nos vino a modificar la realidad a todos nosotros. El año 4 nos pidió que hiciéramos las cosas de una manera diferente y el año 5 nos va a pedir muchos más cambios. Por eso el día de hoy vamos a tratar un tema que son los paradigmas y vamos a ver cómo los paradigmas sociales nos han determinado y cómo esta evolución que estamos teniendo en la conciencia del ser humano nos va a llevar a que estos paradigmas imperantes hasta hoy pues se derrumben o pierdan fuerza o ya no sean tan generalizados como han sido hasta hoy. Buenos días Adi, buenos días Lucy, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues terminamos nosotros el taller de numerología pitagórica de cerrando el 2020 y creando el 2021 y fue una gran sorpresa identificar cuáles son las cuestiones que el 2020 me pidió hacer de una manera diferente y cómo si yo tengo una estructura y tengo un orden, el 2021 que va a traer más cambios porque es un año 5 me va a permitir vivirlos desde una tranquilidad de esta estructura que yo ya diseñé. Buenos días, Lourdes. Y bueno, vamos a entrar a hablar de lo que son los paradigmas imperantes y vamos a comprobar cómo en nuestra vida han sido determinantes. Y bueno, pues los 4 paradigmas imperantes, de acuerdo a varios autores, son la economía, la política, la ciencia y la religión. Estos 4 paradigmas son los que nos rigen en general de lo que debemos hacer y lo que podemos hacer, lo que podemos tener y lo que en lo que debemos creer. Todos estos paradigmas, bueno, pues nos fijan como una visión, una manera de ver el mundo, debo de, tengo que, y de acuerdo a estos paradigmas decidimos muchas veces la realidad, el rumbo que va a tomar nuestra vida. El año 4 específicamente el 2020, nos pidió hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, dime tú, escríbeme aquí si en la economía, por ejemplo, que nos dice tener o no tener, tengo dinero o no tengo dinero, esto nos determina en mucho lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Hemos basado el valor de la gente muchas veces en lo que tiene. Si ustedes se fijan, alguien que tiene dinero, para mucha gente es una buena persona. Y sin embargo, el dinero no hace una buena persona. Pero el paradigma importante del tener le concede el poder, que este sería otro paradigma, que es el de la política.
¿Quién tiene el poder? Bueno, pues normalmente el que tiene el poder es el que puede hacer las cosas o no puede hacer las cosas. Y en mucho nosotros estamos basados en lo que tengo para lo que puedo hacer. Pero esto es en cuanto a la economía y en cuanto al poder sobre los demás o sobre la realidad que habita actualmente en el mundo. Entonces, eh, ¿te ha pasado que alguna vez te has sentido que no puedes hacer algo porque no tienes dinero? ¿Que no puedes hacer algo porque no tienes el poder sobre otros o no tienes el poder sobre ti mismo? Otro paradigma importante sería el de la ciencia. Sé o no sé hacerlo, y si no sé hacerlo, entonces no lo hago. Mucha gente, si no lo sabe hacer, no se mete, y lo que nos está pidiendo actualmente la humanidad es que nosotros busquemos cómo hacer las cosas, resolverlos de una manera diferente, aunque no sea como se ha hecho normalmente en la humanidad, en mi sistema familiar o como yo mismo lo he hecho. Entonces, en cuanto a la ciencia, por ejemplo, algo que se concede mucho poder es al médico. El médico se dice, el doctor dijo que tal cosa, y es un paradigma que está cayendo, que se está derrumbando. Ahora muchos de nosotros sabemos la cantidad de medicinas complementarias y alternativas que ahora existen, y esto no significa que la medicina alópata no tenga una función y sea muy buena para determinadas cosas. Sin embargo, las medicinas complementarias nos permiten darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para curarse a sí misma. Entonces, esto nos está hablando de un paradigma que se está derrumbando, de que no solo el médico puede curar, porque además en el nuevo paradigma de la medicina, el médico no cura, el médico ayuda al cuerpo a curarse a sí mismo, porque el único que se puede curar a sí mismo es el cuerpo. Esto es un paradigma completamente diferente y nuevo. Y bueno, la religión, que es el otro paradigma, que sería creer o no creer. ¿Creo en esto o no creo en esto? Y actualmente muchas tendencias dicen, no lo creas, pruébalo en ti, pruébalo en ti. Entonces, aquí nos está dando esta visión del paradigma de cómo nosotros podemos verlo desde un diferente ángulo, vivir a través de nuestra experiencia las cosas para así comprobarlas. Porque puede ser que lo que a mí me dé resultado no te dé resultado a ti, pero lo que a ti te da resultado y lo sigues repitiendo, puedes seguir dando un resultado satisfactorio para lo que quieres lograr. Estos paradigmas se han podido sostener porque hemos estado basados en el hacer y no en el ser. ¿Qué diferencia hay entre el hacer y el ser? Bueno, pues hay una gran diferencia, porque yo, Leticia Murguía, pues soy psicóloga y hago terapias y soy terapeuta en bioenergética y biomagnetismo y hago terapias, pero ese es mi hacer. Pero ¿quién soy cuando doy una terapia? Bueno, pues soy una persona que le interesa la humanidad, que eh, me consolido con el amor hacia mí misma y el amor hacia mis semejantes, y desde ahí pongo al servicio mi terapia. Entonces, ¿quién soy cuando yo estoy dando una terapia? Esta persona que desde el amor presta este servicio, que no tiene nada que ver con mi hacer. El hacer no me determina, me determina el ser. Entonces, tú en tu actividad diaria puedes diferenciar el ser y el hacer. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y quién eres tú cuando haces lo que haces?
muchas veces cuando nosotros nos basamos en el hacer, no es suficiente porque nosotros tenemos una historia paralela de vida, algo que hemos creado y que hemos diseñado, pero siempre cuando alcanzamos un objetivo queremos un poquito más. Vamos a trabajar con el paradigma, por ejemplo, de la ciencia, del saber. Si yo aprendo a cocinar y entonces aprendo a cocinar un platillo, pero siempre hay platillos diferentes que cocinar. Entonces, ¿cuándo sabré cocinar? Cuando haya cocinado todos los platillos, entonces ya sabré. Y si no, no sé cocinar, esto sería el paradigma del saber. Y entonces si yo digo, bueno, pues yo soy Leticia, que estoy cocinando un nuevo platillo. ¿Desde dónde lo estoy cocinando? Desde el amor a la nutrición, a mi persona, a mi familia, a la gente que coma este alimento. Entonces, diferenciar cuando lo hago desde el ser y cuando lo hago desde el hacer es muy diferente. Dice aquí Lucy, dice, los paradigmas en cuanto a la salud mental, los psicólogos son para locos y esas ideas. También muchas personas comentan que no les gustó ir con una psicóloga o psicólogo y entonces ya no van a ningún otro, no prueban con más. No todos los terapeutas son para todos, así es. Y aquí está la diferencia entre hacerlo de una manera o hacerlo de otro. Pero aquí estaríamos hablando desde el hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos decir, yo estoy haciendo esto desde el amor que le tengo a la humanidad. Pero aún así, si yo presto este servicio como terapeuta con todo mi amor a la humanidad, puede ser que no sea para alguien porque está buscando algo diferente. Entonces, esto no me haría sentir a mí que no soy suficiente como psicóloga, sino me haría saber que esta persona requiere de algo diferente y que su paradigma, esto que decía Lucy, de los psicólogos son para locos, que entonces él va a buscar o ella va a buscar otra forma de resolver esta situación o no, porque si no quiere esta forma de resolverlo, muchas veces la gente piensa que se va a resolver por sí mismo, que es así como llegó, así es como se va a ir la situación problemática. Así es, muy buen ejemplo, Lucy. Y entonces, ¿cómo hacemos para una persona que tiene un paradigma ya establecido que pueda abrirse a hacer un cambio? ¿Cómo ustedes creen que pueda yo motivar a una persona que haga un cambio? ¿O cómo una persona se puede motivar a sí misma para hacer un cambio en su paradigma? Hola, Julie, amiga. Ay, sí, Julie me tejió y me regaló esta bufanda que traigo hoy. Dice Julie, creo que se necesita tener química entre el terapeuta y el cliente. Sí, la química es sumamente importante y es uno de los paradigmas que ahora nosotros vivimos, porque antes no importaba, recuerdan, no sé si a ustedes les tocó en algún momento un médico que pues es el médico y mal encarado y no amable y no te decía nada y no le preguntes porque le quitas el tiempo
Y ahora es todo lo contrario con muchos de los médicos, porque el paradigma ha cambiado. Dice Lucy, buenos días Luz María, perdón, haciendo un cambio nosotros mismos podemos motivar a los que nos rodean. Así es, el cambio es interno y es desde mi ser. ¿Quién soy yo? Y desde dónde enfoco mi relación con los demás. Yo soy psicóloga y desde dónde enfoco mi terapia a los demás, desde el interés de que el otro esté bien. Fíjense, Bert Hellinger dice algo muy importante: renuncia a ayudar al otro, renuncia a ayudar al otro y dale la terapia desde lo que es nada más. Esto rompe un paradigma muy importante porque la mayoría de los psicólogos pensarían que debemos ayudar al otro y no, o sea, no es desde ahí desde donde hago mi consulta. Mi consulta es desde poner a su servicio mi amor como ser humano a su humanidad y mis conocimientos a su servicio. Con todo lo que el otro trae, entonces hago esta amalgama, entonces hago esta combinación de lo que sé con lo que soy y me da como resultado lo que hago. Dice, con el ejemplo y dando a conocer nuestra experiencia y los cambios que tenemos. Así es. Escríbanme aquí cómo ustedes han hecho un cambio de paradigma y cómo lo hacen desde el ser y no desde el hacer. Julie dice, la única forma de yo poder motivar a alguien con el ejemplo, testimonio, experimentando primero yo la terapia o terapeuta para poder hablar desde la experiencia. Así es. Si yo no conozco a alguien, no puedo hacer. Sin embargo, fíjense, este es el nuevo paradigma de la humanidad, porque antes normalmente se decía que porque por ejemplo, alguien que tiene dinero, porque puede hacer las cosas, ya era una figura de autoridad ante el ser humano, ante otros seres humanos. Y actualmente el tener no es tan, bueno, sí es, pero no es tan fuerte como lo era antes. Ahora nosotros podemos distinguir que el que una persona tenga dinero no lo hace una buena persona, no lo hace una mejor persona que nosotros. Entonces, ¿cómo tú en tu vida estás viviendo estos 4 paradigmas importantes? Por ejemplo, en la economía, ¿cómo te afecta el tener o no tener dinero? Esto te determina qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero ¿cómo en ti este paradigma actúa? ¿Cómo decide en tu vida el paradigma de tener o no tener dinero? Si antes era el que tiene dinero puede hacer, hoy el que no tiene dinero o no dinero sobrado, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo el no tener dinero no le determina si es o no es? Y aquí podríamos hablar de un ejemplo, por ejemplo, de San Francisco de Asís, perdón por la redundancia. En San Francisco de Asís decía, yo no soy por lo que tengo, yo soy San Francisco de Asís. Y él vivió, hizo un voto pues no de pobreza, sino de vivir con poco, porque lo que le importaba a él era la gente, eran las relaciones. Entonces, en tu círculo social, en tu círculo de amistades, ¿cómo has visto que este paradigma ha cambiado? O sea, me importa lo que eres, me importa cómo te sientes, me importa cuánto me amas, me importa cuánto te amo.
Ahora en la ciencia, ¿sabes o no sabes? Ahora, eh, ¿cómo hacemos esta sinergia de lo que tú sabes y lo que yo sé para tener un mejor resultado? Este paradigma, por ejemplo, en las relaciones de pareja, sería muy importante poder practicarlo, porque si él sabe algo que yo no sé, él será mejor en eso que yo no sé. Y si lo puede poner al servicio de nuestra relación y yo puedo reconocérselo, seguramente él lo pondrá de una manera amable, armoniosa y nos dará un mejor resultado. En tu relación de pareja, ¿cuáles son tus virtudes que pones al servicio de la relación de pareja y cuáles son las virtudes que tu pareja pone al servicio de la relación de pareja? Escríbemelo aquí. Escríbeme en la relación de pareja cómo tú puedes identificar o cuáles son las virtudes que tú puedes identificar en tu pareja y cuáles son las virtudes que puedes identificar en ti que pones al servicio. Esto, el sentimiento que nos da es un sentimiento de ser suficiente, de tener suficientes herramientas y de tener, porque ya decidiste que eres suficiente, ya sentiste que eres diferente, suficiente y que esto que tú tienes va a engrandecer la relación de pareja. Y esto tiene que ver con el merecimiento y con el ser suficiente. Entonces, si tú sientes que te mereces una persona que ponga al servicio de la relación sus virtudes y sientes que puedes ser una persona virtuosa en la relación de pareja, esto va a ser una sinergia maravillosa, porque entonces no estarás esperando lo que el otro hace para tú poder ser feliz. Esta felicidad tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos. Si yo tengo una expectativa muy grande, las expectativas casi nunca se cumplen y siempre van avanzando, porque hoy tengo una expectativa de ganar 100 pesos, pero ya gané 100 pesos y ahora tengo la expectativa de ganar 115. En la relación de pareja tengo la expectativa de que él se fije en mí, de lo que estoy tomando y que esté pendiente de si ya se me acabó para que me dé un poco más de tomar lo que estoy bebiendo. Y entonces tengo la expectativa y siempre va a crecer un poquito más, entonces nunca voy a llegar a la expectativa. Si esta fuera una expectativa, es de lo que yo quiero y lo que yo tengo. Y este espacio que hay entre lo que quiero y lo que tengo será lo que me acerca o me aleja de la felicidad. Si yo quiero tener una relación con una persona y la tengo, esto está cerquita. Aquí hay felicidad. Pero si yo quiero tener esta relación con esta persona, pero que sea así, o sea, que esté al pendiente de que yo termine de tomar mi bebida para que me ofrezca algo más, este espacio que hay entre lo que quiero y lo que tengo es una expectativa y me genera infelicidad, porque él o ella es alguien diferente y no puede pensar como yo. Esto que está aquí es una expectativa y la expectativa sumada a los paradigmas es lo que genera la infelicidad de una manera constante y perpetua. Entonces, las expectativas siempre van a ir creciendo y lo importante sería tomar lo que yo quiero de la otra persona, porque eso me hace ser una mejor persona. Dice Cecil, cuando yo comencé a responsabilizarme de mis emociones y acciones, sí, ahí eres desde el ser, Cecil. Anteriormente era víctima de las circunstancias y todos tenían la culpa. Además es lo más sencillo.
Ahora soy responsable y mi juicio cambió. Incluso hoy por hoy identifico mirar desde el amor. En mi relación de pareja identifico su autenticidad y al servicio de la relación identifico mis necesidades y me las cumplo y agradezco que él me da desde su persona. Así es. ¿Cómo puedo yo identificar si soy desde el ser o si soy desde el hacer? Fíjense, toda la frustración que ocurre en el basar mi vida en el hacer tiene que ver con los paradigmas imperantes. Porque, por ejemplo, si hablamos de la política y la política en la relación con otra persona, ¿quién tiene el poder? ¿Quién puede hacer esto o quién no puede hacer esto? Pero si yo lo establezco por los roles que socialmente se han dicho, esto me va a causar una frustración tremenda, porque no sé si esa persona es de acuerdo a ese paradigma. Si él puede ser o no puede ser amoroso, de acuerdo a su historia. ¿Qué tal que su historia ha sido una historia difícil, fuerte, y no sabe cómo hacerlo porque no puede ser desde ese lugar? Esto, cuando somos adultos, es una decisión. ¿Desde dónde soy? ¿Desde dónde soy amoroso? ¿Desde dónde soy compasivo con los demás y conmigo misma? ¿Desde dónde siento ese merecimiento de yo me merezco o de los demás se merecen de parte mía? Sin la intención de ayudar, sin la intención de ayudar, solamente desde el amor que yo puedo tenerle al otro. Entonces, bueno, pues este en vivo que base hoy el tema en los paradigmas y que me encanta todos sus comentarios que han puesto aquí en el chat del en vivo, nos dice cómo los paradigmas afuera se están rompiendo, cómo los paradigmas se están derrumbando y como si yo me paro en mi ser, desde el ser y no desde el hacer, esto va a ser mucho más suave para mí. El año 5, que es el siguiente año, que es un año que nos va a pedir cambios y cambios y cambios constantes. Fíjense, si yo no lo baso en el hacer, sino en mi ser, en donde me pongan voy a poder hacer. Pero si yo me baso en el hacer, en donde me pongan voy a tener un sufrimiento porque no lo voy a poder hacer de la misma manera que lo hacía allá. Entonces los cambios lo que nos piden es que nosotros estemos afianzados en nosotros mismos, en quién soy. Esta conexión de quién soy yo, no por lo que hago, sino por lo que soy, por lo que siento, por lo que tengo para ofrecer a otros desde el interior. Y bueno, pues se acabó el tiempo de esta transmisión en vivo. Se está acabando el año, estamos a la mitad del mes justamente para que se acabe el 2020 y ha sido un gusto durante este año compartir con ustedes estos en vivo. El miércoles siguiente nos veremos. Si tú tienes algún tema que quieras que tratemos aquí en los en vivo, si tienes aportaciones que hacer, todas son bienvenidas para que nosotros podamos ser mejores personas todos. Y bueno, pues para ampliar conciencias, tuvimos este en vivo de hoy. Nos vemos la siguiente sesión de en vivo de transformación sistémica. Gracias, Julie. Sí, se fue muy rápido el tiempo. Los quiero mucho y les dejo abrazos a todos.
Hasta luego.